universo mecánico y más allá. Temperatura y la ley de los gases. A todos nos gusta hablar sobre el tiempo. Y eso significa hablar de la temperatura. Ya sea una helada noche de febrero, una tarde tórrida de agosto, la temperatura es una parte ineludible de nuestras vidas. Y toda esa maravillosa física que nos enseñó Newton habla muy poco de temperatura. Pero existe una conexión. Si yo levanto esta madera, estoy haciendo un trabajo contra la gravedad. Una vez hecho, esta madera tiene energía potencial. Y si la suelto, la energía potencial se convertirá inmediatamente en energía cinética. Vean lo que ha pasado. La energía cinética ha desaparecido. La energía potencial ha desaparecido. Y mi trabajo ha desaparecido. Ahora bien, aunque soy una de esas personas que creen que los demás no aprecian su trabajo, ¿a dónde ha ido a parar todo eso? La respuesta es que se convirtió en calor el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. La evidencia de ese calor es el hecho de que la mesa está ahora algo más caliente de lo que lo estaba antes. De manera que hay una cierta conexión entre la temperatura y el movimiento de los átomos y de las moléculas. Y esa conexión es nuestra historia de hoy. Agosto 1950, en medio de la nada. Hace mucho tiempo, los científicos llegaron a la conclusión de que el calor es el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. Están escuchando a la KNT, Radio KNT, Hot Springs. Una persona normal no necesita de la ciencia para decir cuándo hace calor o cuándo hace frío. A menos 25 el mercurio ha sobrepasado los 44 grados. ¿Y dónde parará? Nadie lo sabe. Pero volvamos a las suaves melodías que esta tarde les ofrece Packard, el coche de la distinción. De una manera u otra, la temperatura afecta a todo en la Tierra. La práctica y la memoria, la intuición y la experiencia, el gusto y el tacto. Todos ellos nos proporcionan un sentido realmente práctico de la temperatura. Pero para conocer más que para sentir el frío o el calor que hace, se necesita un cierto tipo de objetividad y una cierta forma de cuantificación. Y esto requiere ciertas herramientas de la ciencia, como por ejemplo, un termómetro de cualquier tipo. El estilo importa poco con tal de que funcione. Encontrar un modo preciso de medir la temperatura puede ser un desafío. A veces la temperatura es difícil de controlar. Por un motivo. Como carece de dimensiones físicas, no hay manera de medirla directamente. Mientras que la longitud de un objeto se puede expresar en metros y su masa en kilogramos, la temperatura solo se puede medir en términos de sus efectos y medirla de forma efectiva solo si se cuenta con una escala reconocida. Tanto si se considera la escala Fahrenheit, que es todavía la unidad ponderada predominante en los Estados Unidos, como si se considera la escala Celsius. Las escalas de temperatura son escalas científicamente efectivas porque ofrecen un patrón para la comparación. Un punto útil de calibración es el punto de congelación del agua. En la escala Celsius, el agua se congela a 0 grados. En la escala Fahrenheit lo hace a 32 grados.
Otro punto fiable de calibración es el de la ebullición del agua. El agua hierve a 212 grados en la escala Fahrenheit y a 100 grados en la escala Celsius. Pero el agua y las personas no son los únicos afectados por la temperatura. Independientemente de cómo se mida, la temperatura también puede afectar a la presión. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área. En este caso, la ejercida sobre la tela de un globo. Evidentemente, la presión se ve afectada por el calor. Pero esa no es la única manera de inflar un globo. ¿Cómo infla un globo el gas? O en general, ¿cómo ejerce un gas presión sobre una pared sólida? Cada vez que una molécula de gas choca contra una pared, da a la superficie un pequeño empujón. Por supuesto, la molécula, al rebotar contra la pared, cambia su cantidad de movimiento. El cambio en la cantidad de movimiento significa que ha tenido que haber una fuerza actuando sobre la molécula. Y por supuesto, eso significa que la fuerza opuesta ha tenido que actuar sobre la pared. A medida que más y más moléculas golpean la pared, los empujes individuales comienzan a sumarse. Aún en el caso de un gas ordinario como el aire, existe un golpeteo continuo de las moléculas a un ritmo casi inimaginable. Una presión constante y uniforme contra la pared. Este fenómeno se puede ilustrar con un cierto tipo de cálculo de ordenador que los científicos utilizan hoy con frecuencia como ayuda a la investigación. En este caso, el émbolo y cada átomo están programados para obedecer las leyes de Newton y se les pone en libertad. El émbolo cae bajo la influencia de la gravedad, pero retenido por los átomos que chocan contra él. La masa en la parte superior del émbolo indica la magnitud de la presión. Este tipo de cálculo recibe el nombre de simulación de la dinámica molecular. Una simulación de la dinámica molecular puede incluso ayudar a explicar por qué se necesita combustible para mantener en alto un globo aerostático. El calor es la energía de los movimientos aleatorios de átomos y moléculas. Calentando un gas, se aumenta la energía cinética de todas las moléculas. Cuanto más caliente está un gas, cada colisión ejerce una presión mayor sobre la pared. Ese es el motivo por el que el calentamiento de un gas aumenta su presión. O a la inversa. Esa es la razón por la que se necesita menos gas para mantener la misma presión. En este caso, debido al calentador, se necesitan menos moléculas de aire para proporcionar el equilibrio de presión desde el interior del globo. Este pesa menos de lo que pesaría igual volumen de aire. Y eso es lo que hace que el globo pueda mantenerse flotando. En el espíritu de la ciencia, reducido a su esencia, todo se resume en fuerza y cantidad de movimiento, acción y reacción. Isaac Newton escribió un libro sobre fuerza, cantidad de movimiento.